¿Cuánto tiempo es? Con su permiso, señor presidente, mis compañeros de partido que me han antecedido han destacado varios de los puntos que en el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática consideramos positivos del dictamen que está puesto a consideración, y la posición que tenemos en el grupo es que votaremos a favor de la presente discusión. Sin embargo, me parece, independientemente de que se hayan destacado cada uno de los puntos particulares que nos mueven a pensar que este dictamen es positivo en términos del avance institucional, yo considero pertinente plantear varias de las reflexiones profundas que están alrededor de esta ley reglamentaria. Y no solamente remitirnos a la discusión que hiciéramos del artículo 28 constitucional, donde hace más de un año pensábamos en este cuerpo colegiado, y habemos quienes seguimos pensando, que esta evolución del marco normativo tiene que llevarnos a construir una nueva etapa en la historia económica del país. ¿Y por qué me parece que esta es la reflexión fundamental que hay que poner sobre la mesa? Se han planteado varios de los avances que se tuvieron en la Cámara de Diputados, se han comentado varias de las cuestiones que aquí en el Senado hemos agregado en una discusión que debo de reconocer que fue amplia, abierta, positiva. Reconocer al presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, Héctor Larios, y a los de las comisiones colegisladoras. Pero me parece que nosotros lo que tenemos que tener es el análisis de fondo de cómo un país de 115 millones de mexicanos y mexicanas, de consumidores, con un Producto Interno Bruto amplio, creciente, tiene la concentración del ingreso que tiene, y es un país que se ha dado el lujo en las últimas 2 décadas de solamente crecer el 2% anual. Esa me parece que es la pregunta de fondo que tendría que llevarse a cabo cuando analicemos el voto que habremos de llevar a cabo. Un país con la energía y con el tamaño de México, que a partir de las últimas 2 décadas no solamente no creció, no solamente no generó los empleos que estaba demandando su juventud y su población económicamente activa, sino que se empezó a concentrar y se fue convirtiendo en un país en el que, bajo la absurda discusión de las economías de escala y de las discusiones económicas neoliberales, se fue justificando que el ingreso fuera concentrándose en unas cuantas manos. ¿Y en qué hemos derivado? A 2 décadas, no solamente ser uno de los países que más aportación hacen a la lista de Forbes, no solamente tener el primero o el segundo hombre más rico del mundo, sino en tener más del 50% de nuestra población en la pobreza. A mí me parece que esa discusión y esa reflexión no la podemos olvidar. Por más avance que tengamos en este dictamen, por más positivo que pueda ser el debate legislativo que estamos alcanzando el día de hoy, el debate de fondo es cómo garantizamos que las instituciones que hoy estamos modificando verdaderamente cambien la estructura de incentivos que permanecen en nuestro país. Y revisaba nuevamente este libro, se llama ¿Por qué fracasan los países? Es un país que es un libro que yo les recomiendo, lo escriben Acemoglu y Robinson, y en él se detalla por qué hay países que crecen y por qué hay países que no. Lo comenté hace un año cuando discutimos esta reforma constitucional, y me parece que los principios que entonces debatíamos hoy siguen estando presentes y siguen estando latentes. México, podemos cambiar las leyes, podremos hoy garantizar o buscar garantizar un marco normativo que tenga una Comisión Federal de Competencia Económica mucho más sólida, con autonomía, con mayores capacidades y con más dientes para enfrentar a los actores económicos. Pero el problema que subsiste, compañeros y compañeras, y me permito leer una de las páginas que me parece que es la parte del debate que tenemos que mantener en construcción en este cuerpo colegiado. Lo que establece este libro dice que, a pesar de que las instituciones sean claves para establecer las diferencias entre países que crecen y no crecen, esto no significa que haya consenso en las sociedades realmente de que las instituciones deben de cambiarse. Les pongo esta reflexión para nuestro país.
Y no solamente por el debate en materia de competencia, sino por el debate en materia de telecomunicaciones, pues que es el debate hermano de este que estamos sosteniendo el día de hoy. No es, dice el artículo, no es suficiente que una sociedad desarrolle o adopte las instituciones que son mejores para el crecimiento económico o el bienestar de sus ciudadanos, porque otras instituciones pueden ser incluso mejores para aquellas personas y para aquellos actores que controlan la política y que controlan las instituciones políticas y económicas. Los poderosos a menudo están en desacuerdo sobre qué conjunto de instituciones deben de regularlos. Como no existe fuerza suficiente para regular estos actores, las reglas con que acaba la sociedad están determinadas por los políticos, quién tiene el poder y cómo se puede ejercer. De igual manera, los políticos y los actores económicos acaban en un contubernio decidiendo cómo debe de funcionar o no la ley. Y esa es la gran discusión. Desde hace 20 años nos hemos acostumbrado a que el pacto salinista y posteriormente entronizado por Zedillo en la parte de privatizaciones es el que nos da una regla de juego entre quienes tienen el poder político y quienes tienen el poder económico. Ese fue el planteamiento que continuó durante los 12 años después de la transición política. Y este es precisamente, compañeros y compañeras, el gran reto que hoy tenemos. Estamos haciendo una ley que permite la evolución de una institución como es la Comisión Federal de Competencia Económica. Sabemos que tenemos enormes retos en materia de concentración. 70% de concentración en el sector financiero. No se habla en el sector telecomunicaciones, donde es el 70 o 75%. Tenemos ahora con la votación que se ha hecho a partir del cambio en materia energético, pues obviamente un enorme reto frente al tema de regulación, no frente al 2%, que es lo que significan las telecomunicaciones y que han entrampado la ley que íbamos a discutir hace pocos días, sino del 10%, que es lo que significa el sector energético. Entonces, compañeros y compañeras, la reflexión, manifestando que el voto a favor del PRD será por esta minuta, entendiendo que hemos logrado un avance en la discusión legislativa y en la institución a la cual le hemos dado autonomía y rango constitucional, es la siguiente. ¿Cómo vamos a hacerle los senadores y las senadoras? ¿Qué vamos a hacer los representantes frente a la gente cuando de pronto los poderosos, cuando de pronto los dueños del poder político o los dueños del poder económico quieran ignorar lo que hoy estamos a punto de votar? ¿Cómo vamos a garantizar que no se convierte en un destino manifiesto, que en lugar de ser un país que buscando la evolución de sus instituciones, sea un país que siga viviendo en el gatopardismo, donde todo cambie para que todo siga igual? Y ese es el enorme reto que tenemos frente a la aprobación de esta ley. Celebro que ha habido una buena discusión, celebro que estamos de acuerdo en que siguen discusiones como el tema de precios máximos, que son temas que son importantes para el consumo popular, pero sobre todo quiero dejar el planteamiento en este momento que considero que puede ser un gran momento para una nueva etapa de la historia económica del país, para que garanticemos como mexicanos desde todas las instancias que estas instituciones que hoy estamos aprobando en la ley se conviertan en una realidad para mejorar el bienestar de millones de consumidores y millones de micro y mediano productores que merecen un país que se desarrolle y que crezca de manera compartida. Es cuanto, señor presidente.